Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Sigamos adelante y comencemos. Lanzar una parachain es una tarea muy grande y hay muchos pasos involucrados y muchas cosas diferentes a considerar, como cuáles son las diferentes opciones de lanzamiento y qué tiene más sentido para vosotros, cuándo debéis realizar vuestra auditoría de runtime, cómo hacéis para escribir un código seguro y qué componentes deberíais incluir en vuestro lanzamiento inicial, necesitáis sudo, gobernanza, qué tal un mecanismo de staking en toda regla, y luego también está la idea de las subastas en Polkadot, cómo se ganan las subastas, cómo os embarcáis realmente en Polkadot y así mucho más. Entonces, ¿por dónde empezáis en este viaje? Bueno, esto es lo que vamos a cubrir en las próximas 3 sesiones de Polkadot Deep Dives. Esperamos llevarlo desde cero y brindaros un camino para que lancéis vuestra propia parachain, desde consejos para prepararse de antemano, escribir la primera línea de código, hacer una parachain en vivo, crear y administrar una parachain en vivo y más. Así que uníos a nosotros en estas próximas 3 sesiones para aprender a lanzar y administrar vuestra propia parachain. Así pues, ¿de qué vamos a hablar realmente la agenda de hoy? Lo primero es que vamos a hablar sobre por qué deberíais convertiros en una parachain en Polkadot en primer lugar. Luego, proporcionaremos una especie de roadmap sobre las diferentes decisiones que intervienen en realidad en el lanzamiento de la parachain. Vamos a cubrir algunas opciones para implementar. Y luego, por supuesto, vamos a hablar sobre la preparación. Vamos a preparar, antes del código, qué componentes de código incluir en vuestra parachain, ciertos detalles que son más pequeños pero que deben tenerse en cuenta, y de hecho, prepararnos para las subastas. Luego, por supuesto, hablaremos sobre la implementación, ganar subastas y hacer una demostración completa de onboarding una parachain en una red de prueba local. Entonces, sin más preámbulos, le pasaré la palabra a Joshua para que hable sobre por qué deberíais convertiros en una parachain en Polkadot. Gracias por eso. Solo quería destacar de nuevo lo anterior. Muchas de estas sesiones que definitivamente has cubierto han compartido mucho sobre cómo se puede usar Substrate y el poder de las pallets y su arquitectura modular para construir una blockchain. Pero en realidad, todo se une cuando te conviertes en una parachain o cuando te conectas a Polkadot en el futuro con Parathreads. Esencialmente, convertirse en una parachain tiene 5 beneficios clave. Una parachain, en primer lugar, es una blockchain soberana. Lo que eso significa es que tenéis el control total de todas vuestras pallets personalizadas e incluso podéis emplear diferentes tipos de diseño de tokenomics que pueden no tener tarifas de transacción, o podéis tener control total sobre cómo podéis subsidiar las tarifas de transacción. En algunos casos, es posible que deseéis una blockchain de contratos inteligentes. En algunos casos, podéis crear una cadena de aplicaciones dedicada. Así que realmente el mundo está a vuestra disposición en términos de diseño de vuestra blockchain totalmente soberana. En segundo lugar, es líder en la industria en cuanto a la capacidad de compartir la seguridad de Polkadot con todas las parachains. Entonces, cuando eres una parachain, esencialmente aprovechas la seguridad económica, que hoy representa más que la capitalización de mercado de más de miles de millones de dólares adjunta a cada parachain. Lo que eso significa es usar validación, proof of validity. Todos estos bloques en parachains esencialmente tienen estas pruebas comprometidas en la relay chain, que es Polkadot. Eso significa que vuestra seguridad es tan fuerte como la seguridad económica de Polkadot. La tercera cosa es la capacidad de actualización. Esto es algo que ya viene con Substrate, que no necesitáis hacer un hard fork. Lo que eso significa es que vuestras actualizaciones, y podréis verlo incluso al implementar una parachain, que la capacidad de actualización es realmente útil, donde las actualizaciones al runtime pueden estar dentro de los siguientes bloques, ya sea a través de sudo en su fase inicial o a través de la gobernanza. Lo que esto significa es que las comunidades que participan en las actividades de vuestra blockchain pueden traer actualizaciones al next block y permitir que vuestra cadena continúe sin un hard fork. Otra cosa clave y súper importante es que, con todo el valor que aportan las herramientas de Substrate, las cosas comunes como Polkadot.js, las billeteras y los bloques de construcción fundamentales comunes de las pallets son todos para vuestro uso. Ahora, ¿qué pasa con los servicios? Esencialmente,
Las cosas que se convierten en servicios como DeFi, implementaciones de stablecoins, también están a vuestro alcance cuando os convertís en una parachain, siempre que estos otros ecosistemas evolucionen alrededor de Polkadot. Lo que eso significa es que podéis concentraros en lo que más queréis construir en vuestro proyecto, en lugar de reinventar la rueda y construir todas estas claves primitivas de DeFi y demás, cuando en realidad lo que estáis tratando de hacer es probar un cierto caso de uso. Y todo esto viene junto con el Cross-Consensus Message Passing. Entonces, lo que realmente permite es vuestra capacidad para transmitir mensajes, pero lo que es más importante, de una manera segura y trustless para la interoperabilidad, porque cada una de estas parachains, como mencionamos anteriormente, comparte la misma seguridad fundamental que Polkadot asegura en todo el ecosistema. Cada mensaje a XCMP tiene el mismo nivel de seguridad y consistencia que un mensaje. Eso realmente lo hace innovador en términos de su capacidad para convertirse en una situación en la que podéis crear cantidades masivas de efectos de red a medida que creáis diferentes tecnologías dentro de nuestro ecosistema. El camino en sí no es muy diferente de construir una blockchain desde cero. Para ser honesto, convertirse en una parachain se trata esencialmente de convertirse en una blockchain totalmente soberana. Pero en realidad, lo que Polkadot y Substrate permiten es hacer que este proceso sea casi tan fluido como nunca se podría lograr con una tecnología de este tipo. Así que hay múltiples dimensiones de las que siempre hay que tomar nota. Lo que generalmente cubrimos aquí es principalmente sobre desarrollo tecnológico, pero definitivamente hay áreas como el desarrollo de producto, financiación, marketing y contratación de equipos. Y a lo largo de este viaje de decisión y diseño, comenzaréis a daros cuenta de que adquiriréis diferentes conjuntos de habilidades en el camino. Ahora, para un mapa tan grande, largo y complicado, en lo que realmente queremos centrarnos hoy son las áreas en rosa, que es realmente lo que hace que Polkadot sea único y la capacidad de convertirse en una parachain. Específicamente, cosas como la capacidad de estar en una de nuestras redes de prueba clave, Rococo, la capacidad para realizar subastas crowdloans o licitaciones directas, etc. Entonces, una de las cosas que definitivamente recomendaríamos antes de profundizar en el código cuando estéis pensando en vuestro proyecto es comenzar a registraros, por lo que hay algunas áreas clave que definitivamente os ayudarán a comprender lo que está sucediendo, cuándo estará disponible el próximo auction slot y cómo convertiros en una parachain. Entonces, un área clave definitivamente sería unirse a la sala de chat de Matrix llamada Polkadot Direction y matrixparity.io. Otra cosa clave es que para comprender todas estas slots de subastas son esencialmente administradas por el gobierno de Polkadot, así que definitivamente estad atentos. Aquí he compartido esta moción. La podéis encontrar en Polkassembly o Subsquare. Daré un ejemplo para Polkassembly. Básicamente, hay una moción en curso que está aquí. De hecho, se lanzó ayer en los próximos parachain slots disponibles, en las que potencialmente podríais ofertar y convertiros en una parachain. En el punto de partida, solo estar al tanto del calendario sería un buen lugar para poner vuestra mente en acción. Luego, lo segundo es que si deseáis revisar el cronograma real en sí, estaría directamente dentro del Auction Schedule. Y cómo se vería es esencialmente algo así. Si seguís el enlace, donde podéis visitar las diferentes subastas, y os diría aproximadamente las fechas en que comienza la oferta, termina la oferta y comienza la subasta, y la disponibilidad total del periodo de arrendamiento en el que vuestra parachain puede estar activa. Así que simplemente poner vuestras manos en ello para que entendáis la dinámica. Es un primer paso clave. Y también otra pregunta rápida, pero es principalmente una pregunta de negocios. Como mencionamos, este va a ser un proyecto multidimensional, pensando en negocios, financiamiento y desarrollo. Otra pregunta rápida que debéis responder es si va a ser una situación en la que pujéis directamente por un slot en las subastas de Polkadot o si se trata de un crowdloan. Es muy importante en un paso de este tipo que penséis si se trata de una oferta directa, debéis recaudar fondos temprano.
generalmente para inversores, o socializar un proyecto para VCs o angels, de modo que aseguréis los fondos que necesitáis para estar ya en una posición para obtener un slot. Definitivamente, otro paso clave es comenzar a hablar con los auditores por adelantado, de modo que tengáis una buena idea de lo que esperan cuando construyáis vuestro prototipo en una etapa en la que podríais entrar en una auditoría. Estas son solo cosas básicas rápidas que espero que pongan vuestra mente en marcha e involucrarlas desde un inicio en el juego. Y otra cosa en la que pensar es que en realidad hay muchas opciones para implementar. Entonces, ¿cuáles son estas opciones y qué podría tener más sentido para vosotros? Estas son solo algunas de las opciones que decidimos cubrir aquí. Y la primera es la forma más sencilla, económica y rápida, que consiste simplemente en implementar un smart contract. Y podéis ver aquí, Inc. es el tipo de lenguaje de smart contract nativo de Substrate, basado en WASM, y ese es Squink, la pequeña mascota. Y esta es, como dije, una opción fácil. No tenéis que ejecutar vuestros DevOps y ejecutar collatos y poner todo en marcha de esa manera. Solo tenéis un par de archivos de código y los subís a una cadena. Ahora podéis hacer esto en parachains que tengan Inc disponible, o si lo preferís, también lo hacemos en Polkadot. También parachains que son compatibles con EVM. Entonces podéis implementar algunos de estos smart contracts allí. Pero yendo a las full chains, existe la idea de implementar una solo chain. Y por solo chain, queremos decir que no está conectada a Polkadot, no tiene ninguna seguridad compartida. Por lo tanto, toda la seguridad debe provenir de vuestro lado en vuestra solo chain. Y luego, una vez que estéis listos, siempre podéis migrar a una parachain más adelante. Ahora, pasando a la siguiente opción, no se usa comúnmente, pero es una opción. Se llama Seedling Runtime. Y un Seedling Runtime lo que permite es, esencialmente, ser un placeholder runtime. A veces se usa para solo chains para migrar a parachains, pero también se puede usar en el sentido de, digamos, que deseáis ganar un auction slot específico, pero vuestro runtime aún no está listo. Lo que podéis hacer es ganar la subasta con Seedling Runtime, así que solo será un placeholder que se encuentra allí. Y luego podéis preparar vuestro runtime completo y luego hacer una actualización de runtime después de vuestro Seedling Runtime a vuestro runtime completo. La opción que más recomendamos es simplemente ir a una Native Parachain Route. Así que preparad todo con anticipación, como hablaba Joshua. Pensad en los pasos a seguir. Preguntaros, ¿qué subasta quiero ganar? Comenzad a preparar vuestra financiación, ya sea a través de crowdloans o de ofertas directas. Preparad vuestras auditorías con anticipación y comenzad a construir vuestro runtime de inmediato. De esa manera, cuando lleguéis a esa subasta específica que estáis tratando de ganar, podéis tener todo listo e ir a ganar la subasta e implementar vuestro runtime completo de inmediato. Esta es la opción que recomendamos. Pasando a la siguiente diapositiva, hablamos sobre algunas de las cosas que debéis incluir en vuestro lanzamiento inicial. Ahora, lo primero que recomendamos es comenzar de manera simple, porque como dijo Joshua, Substrate es súper poderoso en el sentido de que podéis realizar actualizaciones de runtime muy fácilmente. Por lo tanto, no necesitáis preocuparos por empaquetar todo en vuestro primer lanzamiento con todo lo que podáis, porque tenéis miedo de no querer hacer un hard fork. No tenéis que preocuparos por eso en Substrate, porque podéis hacer actualizaciones de runtime sin bifurcaciones. Así que comenzad de manera simple. Adquirid algo que aún sea seguro, pero algo para que podáis comenzar. Y luego podéis comenzar a agregar complejidad más tarde haciendo actualizaciones de runtime para agregar poco a poco. Entonces, tal vez tengáis una palette específica que estéis construyendo. Podéis agregarla, hacer una actualización de runtime y luego estará disponible en vuestra blockchain. Ahora también recomendamos comenzar con sudo. Por supuesto, la descentralización es muy importante para nosotros, pero reconocemos los beneficios de comenzar con sudo en el lanzamiento inicial. La razón de esto es que solo os permite prepararos y aseguraros de que todo funcione sin problemas. Y vuestras actualizaciones de runtime podéis hacerlas y hay menos posibilidades de que vuestra cadena sea básicamente inaccesible. No podéis actualizarlo si, por ejemplo, vuestra gobernanza se rompe. Entonces podéis usar sudo para luego realizar estas actualizaciones de runtime. Y luego, cuando estéis listos, una vez que sintáis que tenéis una tecnología lo suficientemente descentralizada y segura, como una gobernanza completa que funciona súper bien, entonces seguís adelante y elimináis sudo. Y como dije, podéis eliminar sudo a través de una actualización de runtime sin bifurcación. También recomendamos comenzar con Small Governance. Esto puede ser opcional, pero empezad con una Small Governance que sea simple, pequeña, y tenga algunos titulares de claves
o algunas personas clave en las que podáis confiar para probar esto. Así que probad Small Governance y aseguraros de que, por ejemplo, las actualizaciones de runtime funcionen. Podéis realizar una actualización de runtime a través de la gobernanza. Y luego, si estáis seguros de esto, usad vuestra gobernanza para eliminar sudo. Así que todavía está un poco centralizado, pero es más descentralizado. Y luego, comenzad a agregar más componentes, como dije, y pasad a estar completamente descentralizados cuando estéis listos. Y luego también Collator Selection. Y usad Collator Selection en lugar de un mecanismo completo de staking. Así que Collator Selection, los collators básicamente hablan con los validadores en Polkadot. Entonces, son esencialmente validadores en vuestra cadena, pero tienen que sincronizarse con los validadores en Polkadot. Por lo tanto, Collator Selection selecciona los collators que realmente producirán el bloque y vosotros podéis recompensarlos. Por ejemplo, podéis tomar vuestras tarifas y ponerlas en un bote para los collators y recompensarlos por producir bloques. No es tan seguro como una cadena completa de staking, pero recomendamos comenzar aquí porque, como ha habido ataques con cadenas de staking donde no hay suficientes personas haciendo staking de la moneda, entonces las cadenas son atacadas. Así que comenzad de forma pequeña y segura y luego avanzad hacia una mayor descentralización a medida que aumenta vuestra base de usuarios. Y pasando a la siguiente diapositiva, estos son solo algunos de los pequeños detalles en los que pensar al preparar una parachain. Así que uno de ellos es vuestra emisión total. ¿Cuántos tokens realmente deseáis liberar al ecosistema? Tanto si es 1.000.000 o 1 billón, eso lo decidís vosotros. ¿Cuántos decimales queréis que tenga vuestra moneda? Esto podría ser como 12 decimales, donde tenéis 12 ceros después de un 1. Esa es una moneda, un token. Así que deberíais decidir eso también. Podrían ser 12, 18, cuantos queráis. Pero también hay muchas cosas en las que pensar con vuestras fees. Primero, ¿estáis cobrando demasiado o muy poco en fees? ¿Los vais a quemar? Si vais a quemar vuestras fees, ¿cuánto de eso queréis, digamos, poner en el tesoro? Porque podéis configurar todo esto. ¿Queréis que el 80% de los honorarios vayan a una tesorería? Vosotros podéis hacer eso. El 80% va a la tesorería, el 20% se quema. Todo esto son cosas que se puedan configurar, pero es importante pensar en ellas primero para mantener vuestra cadena segura. Pero también agregar funciones como financiar la tesorería más o menos como lo hace Polkadot. Y luego también está la idea de benchmarking. Ahora, benchmarking proporciona los weights y los weights proporcionan cuánto cuesta la tarifa para una determinada transacción. Hay weights predeterminados integrados en Substrate, pero es probable que se basen en especificaciones de máquina diferentes a las que vais a ejecutar. Así que averiguad cuáles son las especificaciones de Collator Machine y ejecutad todos los benchmarks para todas vuestras pallets en esa máquina específica. De esa manera, vuestros weights y vuestras fees serán específicas para las máquinas en las que realmente los estáis ejecutando. Por lo tanto, es una pieza muy importante para asegurarse de que todo se mantenga lo más confiable posible. Y luego, por supuesto, el último paso del que estamos hablando aquí es preparar el lanzamiento. Hay una herramienta genial que se llama EzerTool y es un contenedor Docker que crea Substrate. Ahora, lo más importante con esto es que permite compilaciones deterministas. Eso significa que cuando hacéis, por ejemplo, un lanzamiento de GitHub y publicáis aquí, es el hash de WASM de nuestro runtime y está construido con EzerTool. Entonces, alguien más puede construir el mismo runtime con EzerTool y puede verificar que las calls codificadas en hexadecimal y los hash son, de hecho, los mismos. De esa manera, si alguien está haciendo una actualización de runtime y la gente quiere verificar que se está haciendo la actualización de runtime y confirman que sí, entonces pueden verificarlo con EzerTool. Así que esa es una pieza súper importante que definitivamente debería usarse. Y Frank en realidad hará una demostración de una actualización del runtime y comparará los hashes con la EzerTool para asegurarse de crear el runtime correcto. Y por último está la change spec que debéis preparar. La Change Spec es una pieza importante que proporciona cosas como cuáles son los nodos de arranque o cuáles son, si se incorpora un nuevo collator, cuáles son los nodos a los que deben conectarse para poder comunicarse con el resto de la red. Pero también contiene el estado Genesis de vuestra cadena. Y este estado de Genesis tiene que ser aceptado por todos los collators que lo utilicen. Por lo general, compartís esta change spec con todos los collators, y todos deben estar de acuerdo con este estado Genesis. Entonces, de esa manera, como dije, todos están de acuerdo. Y pasando a la siguiente diapositiva, volvamos a Joshua. Gracias. Sí, así que definitivamente ahora la suposición aquí es que estáis en una etapa en la que habéis pasado por muchos de los tutoriales de Substrate. Habéis construido usando la Node Template de Substrate básico, y si personalizáis un par de pallets y estáis en una etapa en la que tenéis mucha confianza con vuestro POC,
Puede ser una solo chain. Alguna solo chain básica con la que estéis contentos. Puede que no esté en las producciones. Es solo una red de prueba. Y estáis contentos con eso. Ahora, en esta etapa, estáis muy seguros. Estáis comprometidos. Probablemente tengáis un repositorio de GitHub. Probablemente tengáis un par de personas trabajando en equipo. Es hora de ponerse manos a la obra. Entonces, creo que las tres cosas clave que definitivamente deberían estar en vuestra mente son, en primer lugar, reservar un para-ID. Entonces, a lo que iría es a este enlace. Básicamente, va a Polkadot.js y simplemente hacéis clic para crear un para-ID. Y sí, a partir de ahí, uno de los requisitos clave es, como mínimo, que necesitáis aproximadamente 100 DOT para poder realizar el proceso. Así que sí, Reserve Deposit alrededor de 100 DOT, y esta identificación sería vuestra. Entonces, un lugar rápido para comenzar. Otra cosa clave que definitivamente necesitáis es el SS58 Registry. Debéis enviar un prefix particular. Ahora, definitivamente, como usuario de wallets de Polkadot y Polkadot.js, definitivamente observaréis que cada vez que cambiáis de una parachain a otra, notaréis que vuestras direcciones cambian, pero esencialmente todas vienen con el mismo conjunto de cuentas en vuestra billetera. Tenéis la misma frase semilla. Entonces, lo que esencialmente está haciendo a través del prefix es generar un conjunto completamente nuevo de direcciones. Esta área clave definitivamente sería importante para poder generar esas direcciones de billetera en vuestra nueva parachain. Y definitivamente otra área es el Polkadot.js Apps Endpoint Registration. Entonces, en este enlace, he compartido un ejemplo de Water y cómo Water se ha incluido a sí mismo. Esencialmente, cuando navegáis por Polkadot.js, veis Water. La razón por la que está allí es a través de esta pull request en la que se ha agregado esta información. En esta etapa, cuando estáis comprometidos, definitivamente alguien dentro de la organización que está revisando esta solicitud de extracción la revisaría y vería que realmente estáis comprometidos con el ecosistema y construyendo algo que sea relevante. Y sí, tan pronto como ese sea el caso, ponéis todo esto en marcha. Y ahora, una vez que tengáis todo eso, la siguiente clave es, con ese prototipo en una plantilla de nodo básica, convertirla en una plantilla de nodo de parachain. Lo que hacemos es que se toman todos los componentes del runtime y se colocan en la plantilla del nodo de parachain. Ahora, como mencionamos anteriormente, en el mapa general, actualmente os encontraréis en una etapa en la que os gustaría probarlo nuevamente en una red de prueba de la Relay Chain. Es posible que ya lo hayáis hecho en una Relay Chain local, y definitivamente en docsubstrate.io tendríais un tutorial directamente sobre eso. Pero ahora, ¿cómo llegáis en realidad a Rococo? Esencialmente también es un tutorial sobre docsubstrate, que definitivamente me encantaría compartir con vosotros. Pero hay un área clave que muchas personas que pasan por este proceso no se han dado cuenta de antemano, pero me encantaría compartir con vosotros. Así que sí, si vais a este tutorial y lo repasáis, podréis... Previamente hablamos de cosas como un parachain identifier. De manera similar, en Rococo hay un proceso parecido para registrarlo. Por supuesto, eso significa que iríais al faucet y tendríais los Rococo tokens relevantes en este momento, y podríais registraros y modificar y simplemente seguir adelante con este tutorial. Ahora, el área en la que definitivamente quiero poner más énfasis es en las expectativas sobre la capacidad de testear vuestra parachain en un lugar como Rococo. Rococo, como una relay chain para testing, es, no obstante, similar a Polkadot. Está fundamentalmente restringida en su capacidad de simplemente incorporar, de simplemente captar a todo el mundo. Entonces, lo que haríamos sería administrar los slots permanentes y temporales para un parachain slot en Rococo. Así que, en general, diría que los permanent slots, como se destaca aquí, generalmente se asignan a equipos que al menos han completado la slot list auction en Polkadot. Ahora bien, si ese no es vuestro caso, si ese no es el caso que buscáis, entonces definitivamente un temporary slot en Rococo será un escenario para vosotros.
Por lo tanto, lo que eso significa es que se asigna dinámicamente en forma de rotación de ida y vuelta por turnos. ¿Cómo funcionaría eso? Esencialmente es enviando una Rococo Slot Request. Podéis encontrarlo dentro del enlace en el documento, pero esencialmente lo enviaríais a Support. Y a partir de ahí, probablemente obtendréis este temporary slot de todos contra todos. Volvamos al resto de la presentación. La otra cosa clave, ahora que estáis en este periodo de tiempo en el que buscáis conectaros a Rococo, estáis muy cerca de estar listos y de tener confianza en vuestro runtime, es pasar por la auditoría de runtime. El mejor consejo que diría es que, en lugar de confiar únicamente en los auditores, un documento clave que me encantaría compartir con vosotros es un documento sobre Unsafe or Insecure Patterns. Gracias al beneficio de la retrospectiva, hemos analizado 30-40 parches diferentes, ayudando a identificar diferentes áreas para captar cosas, mejores prácticas o cosas en las que sabemos que las personas podrían tener problemas. Esencialmente, hemos creado un documento que destaca cosas como el error handling, las unsafe maths y cosas como unbounded begs, como algunas de las cosas clave que se debe tener en cuenta mientras estáis construyendo. Pero sí, con eso en mente, entonces iríais y os aseguraríais de hablar con los auditores pronto. Hay una tendencia a darle una idea de última hora a medida que construís, especialmente cuando estáis en la fase de prototipo. Pero realmente intentad hacerlo, concretamente en momentos en que los auditores puedan estar un poco cargados de cosas, preferiblemente meses antes y preguntando por la disponibilidad. Probablemente también les preguntaréis exactamente qué tipo de requisitos pueden esperar de vosotros. Y una forma también de pensar en qué auditores es revisar las parachains anteriores que tuvieron éxito y la audiencia asociada. Esto puede ser útil para comprender realmente qué auditores tienen más reputación y cuáles podrán ayudaros en este viaje. Pero sí, si necesitáis una recomendación, no dudéis en comunicaros con nosotros. Pero como decimos, estos no son patrocinios, son solo formas en que os ponemos en contacto con los equipos relevantes que puedan ayudaros. Cuando estáis en la fase de una subasta, es cuando tenéis algo con lo que os sentís seguros, lo habéis probado en la relay chain local por vuestra cuenta, habéis realizado algún tipo de conexión con la red de prueba Rococo y estáis seguros de que vuestro POC se convertirá en una parachain. Luego abriríais un crowdloan o una oferta directa. Esta es una área clave la cual me encantaría compartir con vosotros. Y bastante a menudo no es del todo conocido, pero está en la propia documentación de auctions y crowdloans. De manera muy similar, cosas como la registration, el par ID, los parámetros exactos de lo que deberíais poder implementar para las parchain slot auctions, específicamente las ofertas directas o los crowdloans, están directamente aquí. Este es el momento, tal vez inicialmente pase por alto las ofertas directas versus las crowdloans, pero solo quiero resaltaros que estas son las dos áreas potenciales en las que definitivamente podéis pensar para ganar vuestro parchain slot. Un crowdloan es esencialmente la capacidad de prestar el poder de la comunidad, donde la comunidad puede usar esencialmente sus DOT y comprometerse con vuestro proyecto y bloquearlo junto con vuestro compromiso. Y esa suma en sí misma será la suma potencial que podrá superar a otros en su proyecto para ganar la misma parchain slot de Polkadot. Ahora, las compensaciones para una implementación de este tipo, naturalmente, según lo que observamos con la industria, es que los equipos y proyectos tienden a dar un incentivo. Ese incentivo puede venir en términos de ciertos tipos de activos en vuestra cadena, y esto puede variar desde NFTs, que podríais dar de manera retroactiva, o en términos de incentivos al token nativo, o cualquier token que creáis que los incentivaría a hacer estos crowdloans.
Eso significaría que esa compensación esencialmente podría diluir vuestros tokenomics. Pero también podéis verlo desde otra perspectiva, que es una mayor participación de los Polkadot holders existentes en vuestra comunidad. Esencialmente se convierte no solo en una habilidad para lograr una parachain, sino también en una decisión comercial de vuestra parte. Cuando hablamos de hacerlo, en lugar de crowdloans, potencialmente podríais hacer una oferta directa. Con las ofertas directas, lo que eso significa, y lo mencioné anteriormente, es que podríais comprometer una gran cantidad de DOT por vuestra cuenta para estar bloqueados en el parachain slot durante la duración del periodo de arrendamiento. Esencialmente, lo que eso significa es que necesitaréis esta gran cantidad, una cantidad relativamente grande de capital que podéis reservar. Muy a menudo, en tales escenarios, eso significará que vuestra capacidad para recaudar fondos fuera de la plataforma, la capacidad de tener la cantidad suficiente de DOT, es completamente, una vez más, una decisión comercial. La forma en que podéis recaudar esto fuera de este ecosistema en particular podría ser a través de venture funds, podría ser a través de inversores privados, podría ser a través de otras formas y medios, pero esencialmente hay, una vez más, compensaciones que son una decisión de negocio. Cualquiera de los dos enfoques funcionará, y en diferentes periodos de tiempo hemos visto que se implementa dependiendo de un mercado alcista o bajista. Dependiendo de lo que veáis, lo que sugeriría es echar un vistazo a las subastas anteriores que han tenido lugar, echar un vistazo a las estrategias que han empleado, y esa es una buena manera de pensar en lo que queréis hacer con vuestra cadena. Pero en última instancia, solo quiero enfatizar que esta es principalmente una decisión comercial. Hay compensaciones y nunca habrá una única solución para todos. Algunas otras consideraciones que solo quiero resaltar son considerar esta otra área dentro del runtime de la Remove Lock Function. Definitivamente, si vais a esta pull request en particular, comprenderéis y leeréis qué es la función Remove Lock. Pero solo para resaltar, en el pasado hemos observado que las crowdloans, especialmente, son una ejecución particularmente importante. Ahora bien, en el caso de especialmente con las crowdloans o las ofertas directas, cometer un error, como todos sabemos con todo en blockchain, esto puede convertirse en un problema. Entonces, la función remove lock, en realidad, antes de que hagáis algo dentro, antes de que os convirtáis en una parachain, antes de que realmente ganéis el slot, podéis usar esta función para cambiar esa oferta o cambiar ese envío si habéis realizado un crowdloan. Lo que eso significa esencialmente es que en realidad podríais comenzar a hacer algunos cambios en caso de errores. Así que recomiendo encarecidamente esto en el runtime. La otra cosa, que también es una vez más otra decisión y consideración comercial, es, como mencioné anteriormente, por ejemplo, las ofertas directas pueden ser potencialmente demasiado caras para vuestro proyecto. Pero si echáis un ojo a Kusama en esta etapa o en ciertas etapas, eso podría ser relativamente más barato. Entonces, considerar cosas como implementar en Kusama primero, habilitando un piloto para hacer más testing y adoptando a más miembros de la comunidad antes de considerar realmente la migración a Polkadot, podría ser una buena solución o una solución intermedia para ayudaros a lograr vuestro proyecto. Otras cosas que diría sobre los tokenomics, en realidad los tokenomics es un tema muy amplio, pero el área que creo que definitivamente merece una conversación o compartir es los tokenomics específicos y exclusivos de Polkadot. Como mencioné anteriormente, con las crowdloans debéis pensar qué tipo de incentivos potenciales existen para permitir la contribución a la comunidad. Aparte de eso, si estáis haciendo un crowdloan para ganar el slot actual, también debéis pensar en vuestro futuro. El plan de sostenibilidad para futuros slots, los cuales llamamos Slot Lease Extensions. Si estáis haciendo un crowdloan en ese momento, ¿qué pasa con el segundo crowdloan en el futuro para el Slot Lease Extension? Lo que eso potencialmente significaría es la capacidad de continuar recolectando tokens o continuar recolectando ciertas recompensas
o asignar una cierta distribución en múltiples lanzamientos de slots, lease extensions, y aseguraros de que ese sea un plan real para vuestro diseño general de tokenomics. Otra pregunta definitivamente son los collators y la cuestión de collator staking. Para ser muy claros, según el diseño de Polkadot, los collators son esencialmente una suposición minoritaria. Siempre que tengáis un collator veraz, todo el sistema de parachain funciona esencialmente en términos de que es una fuente de verdad. Pero eso nunca será realmente suficiente. Esencialmente, es bueno tener una colección de collators lo suficientemente grande como para poder recopilar todos los envíos de transacciones a lo largo de vuestra cadena. Ahora, ¿qué incentivo tenéis para que los collators continúen recopilando transacciones a un ritmo razonable? Aunque la participación de los collators es completamente opcional, es definitivamente una idea general para pensar en términos de incentivar la infraestructura de estos nodos collator que recopilan transacciones para luego poder enviarlas a la Relay Chain. Estas son, una vez más, decisiones comerciales porque el staking requiere incentivos y recompensas en las que, una vez más, debéis pensar. Una vez que hayáis hecho todo eso y estéis en la subasta, tengáis un crawlon o tengáis una oferta directa, ¿cómo sabemos si ganáis? Buena pregunta. Lo que ha hecho Polkadot es que conocemos el problema perenne de las subastas. Entonces, si todo lo que hizo fue ganar en el bloque final del periodo de subasta, esencialmente todas las personas se aferrarán, especialmente si están haciendo una oferta directa, se aferrarán a sus DOTs, sin siquiera enviar una transacción hasta el último bloque, creando una situación donde en el mundo económico es información imperfecta. Y eso no es lo que queremos lograr. Entonces, ¿cómo Polkadot resuelve esto? Es esencialmente a través de lo que llamamos el Candle Auction Winning Criteria. En esencia, hay una fase inicial y una fase final. Al comienzo de la fase final es realmente cuando empezamos a llevar la cuenta. Por lo tanto, cada bloque, desde el comienzo de la fase final hasta el final de la subasta, mantiene la puntuación en términos de quién tiene la mayor cantidad de DOT o KSM que es relevante para poder ganar ese parachain slot. Pero eso no es suficiente. Lo que básicamente hace una subasta de velas es elegir, utilizando VRF, un bloque aleatorio de toda esta fase final como el bloque para hacer su juicio final. Entonces, en ese bloque en particular, digamos que vosotros sois la entrega de la parachain en particular, que tiene la mayor cantidad de DOT contribuidos o la mayor cantidad de DOT por la que se ha ofertado. Fundamentalmente, vosotros ganáis. Por lo tanto, lo que eso significa es que siempre existe la posibilidad de que alguien os haya superado en una oferta en algún momento en el tiempo. Aunque lo haya hecho menos veces que vosotros, siempre existe la posibilidad de que gane. Y por lo tanto, se basa completamente en la aleatoriedad de VRF y en qué bloque se haya elegido. Así que una vez más, echarle un vistazo a esto y definitivamente podréis revisar ejemplos de casos pasados, de cadenas que han ganado a pesar de que, al final del día, no fueron las que más contribuyeron, sino que por la suerte de VRF lo han logrado. Por lo tanto, echad un vistazo a esto y comprended la mecánica, y espero que eso maneje vuestras expectativas. Una vez más, como compartí anteriormente, cosas como el Action Schedule están disponibles para que las consultéis. En este punto, la gobernanza está realizando su moción para poder lanzar el próximo conjunto de slots para este año. Así que estad atentos al Action Schedule para que estén disponibles. Y con eso, creo que tenemos tiempo para compartirlo con Frank, quien realizará la demostración en detalle. Excelente. Gracias, Peter y Joshua.
Justo antes de pasar a la demostración, tengo una breve diapositiva para explicar los diferentes componentes que nos permiten ejecutar la demostración. A la izquierda está justo lo que necesitamos para crear una relay chain local. Así que confiamos mucho en ZombieNet y eso nos permite, a través de un archivo de configuración, configurar o especificar los requisitos de red exactos que necesitamos, obviamente usando el binario de Polkadot. En este ejemplo, vamos a ver el Rococo local. Y como parte de ese proceso de ZombieNet, lo que realmente hace es leer el archivo config y luego genera un archivo change_spec. Y vamos a necesitar ese archivo para luego pasarlo al collator para iniciarlo, de modo que nuestro collator sepa cómo conectarse a la relay chain. Luego, en el otro lado a la derecha, tenemos las parachain templates, y le he hecho una modificación muy pequeña. Acabo de tomar el runtime existente que obtenéis en las templates y simplemente lo cloné, o lo dividí en dos, solo para poder demostrar el proceso de upgrade. Entonces, el runtime inicial, todo lo que es, son solo las templates existentes donde agregué las pseudo palettes y eliminé las template palettes. Y el upgrade runtime es solo el runtime predeterminado que esperaríais ver. A la derecha tenemos la SR Tool para las compilaciones deterministas que Peter presentó anteriormente. Y luego podéis ver que eso generará los archivos initial.wasm y upgrade.wasm. Y solo vamos a usar acciones de GitHub para eso. Todo eso ha sido preconstruido, solo por cuestión de tiempo. Luego, debajo de eso, también tenemos una herramienta adicional que se llama subwasm y todo lo que va a hacer es permitirnos interrogar esos archivos wasm que descargamos, solo para asegurarnos de que todo esté correcto y estén contentos con ello, antes de que los usemos para el lanzamiento de la cadena o actualizar el runtime. Y eso, finalmente, da como resultado que nuestra parachain se ejecute debajo con Alice y Bob como nuestros collators. Entonces, en términos de los pasos reales que vamos a seguir, esto es lanzar la relay chain, que es un comando rápido. Luego reservaremos el identificador de parachain como lo escribió Joshua. Después prepararemos rápidamente nuestra chain spec y a partir del binario haremos algunas modificaciones. Luego vamos a preparar nuestro parachain collator, lanzarlo y finalmente registrar la parachain. Y una vez que esté funcionando, continuaremos y actualizaremos el runtime. Ahora voy a cambiar a mi entorno de desarrollo y a mostrar mis notas. Antes de pasar a eso, veréis que solo tengo dos submódulos de Git. Uno está construyendo el binario de Polkadot y luego el otro es el nodo parachain con la modificación de inicio. Si profundizamos en eso muy rápidamente, veréis que aquí está el runtime de GitHub. Lo siento, el flujo de trabajo de GitHub del runtime de compilación. Y dentro de eso solo estamos construyendo el initial runtime y el upgrade runtime. Y eso es usando la acción SRTool GitHub. Y hay un resumen paso a paso que esencialmente solo muestra los resultados de todo el proceso y los guarda como un archivo para que podamos descargarlos fácilmente. Y luego, si también revisamos la carpeta de runtime, podéis ver que está el initial runtime del que hablé, así como el upgrade runtime. Y finalmente, una última cosa es solo la configuración de ZombieNet, que es muy simple para este ejemplo. Así que podéis ver que la cadena es Rococo local. El default command es solo el binario de Polkadot que construimos anteriormente y luego tenemos nuestros tres nodos diferentes y eso es todo. El primer paso entonces será lanzar la relay chain, así que solo voy a copiar este comando. Esencialmente solo estamos usando la red ZombieNet Spawner que pasa el archivo config anterior y luego el parámetro "-p" es el proveedor. Solo decimos native porque queremos ejecutar los binarios nativos. Comenzaré con eso. Y eso esencialmente ahora hará girar la red de prueba local de Rococo. Ahora, como parte de ese proceso, ZombieNet, en aras de la facilidad, vamos a copiar rápidamente esa chain spec en nuestra carpeta de trabajo para que los pasos posteriores sean mucho más fáciles. Entonces necesitamos el archivo rococo local raw, copiarlo en nuestra carpeta local y podéis ver que ahora aparece rococo local y esa es la chain spec para la relay chain. Podéis ver que todos son solo pares de valores clave, todos codificados en hexadecimal, por lo tanto es bueno ir allí. Lo siguiente es conectarse ahora a nuestra cadena. Así que voy a regresar, abrir una nueva pestaña y luego conectarme a nuestra relay chain.
Ahora veréis que nos hemos conectado a Rococo Local y actualmente está produciendo bloques. Tenemos nuestra Relay Chain funcionando. El siguiente paso que vamos a hacer es reservar nuestro Parachain Identifier. Si vais a la sección de Network, Parachains, Parathreads y luego hacéis clic en Para-ID, podéis ver, como Joshua describió anteriormente, podemos comenzar a reservar nuestro Para-ID. Así que solo vamos a seleccionar 30, aceptar el Parachain Identifier predeterminado de 2000 y luego el Reserved Deposit de 40 para esta red en particular. Podemos enviar, firmar y enviar y luego simplemente vamos al explorador y esperamos los eventos. Podéis ver aquí que ha sido confirmado que reservamos nuestra Parachain 2000, que es propiedad de 30, y obviamente los 40 tokens estaban reservados. Y si tuviéramos que cancelar el registro, obviamente recuperaríamos esos tokens. Ahora hemos registrado nuestro Parachain Identifier. Entonces, el siguiente paso ahora es comenzar a enfocarse en el lado de la parachain. Así que, si volvemos a nuestros entornos, simplemente los limpiamos. Lo primero que debemos hacer es construir nuestra chain spec. Lo que podemos hacer es simplemente ejecutar este comando. Así que podéis ver que está en el nodo parachain de Substrate, que es el submódulo. Luego usamos el binario natural parachain template node y estamos usando un subcomando llamando build spec. No nos preocuparemos por los nodos de arranque por el bien de la demostración y vamos a generar eso en una plain chain spec. Si ejecutamos eso, podéis ver que ha sido creado y debería aparecer aquí. Lo que vamos a hacer ahora es modificar este archivo según nuestras necesidades. Obviamente, registramos Parachain 2000, por lo que debemos configurar Parachain 2000 aquí. También veis que la chain spec incluye cosas como balances y collator selection, como Peter mencionó anteriormente. Si nos desplazamos hacia arriba, hay dos cambios adicionales. Necesitamos configurar el para-ID allí también. Y finalmente, solo le daremos un nombre a esta parachain, así que solo usaremos launching a parachain, solo para usar un valor único en la red. Entonces, una vez hecho esto, ahora necesitamos generar nuestro archivo raw chain spec. Un comando muy similar, veréis que es exactamente igual que el anterior. La única diferencia es que ahora estamos especificando qué cadena usar, especificando nuestro archivo plain chain spec y que queremos que sea una salida raw. Entonces, ejecutaremos eso. Veréis que aparecen los dos nuevos collators, Alice y Bob. Y luego, si echamos un vistazo a raw chain spec, se puede ver que ahora todo se ha codificado en hexadecimal y se ha trabajado en la cadena. Tenemos nuestras chain specs preparadas. Ahora tenemos que preparar nuestro parachain collator. Como mencioné anteriormente, los runtimes reales se crearon en GitHub Actions. Lo que voy a hacer es descargarlos rápidamente. Entonces, si solo vamos a los resultados de esta GitHub Action y vamos a la ejecución más reciente, veréis en la parte inferior que hay dos artefactos diferentes, el initial y el upgrade. Simplemente descargamos el archivo initial. Lo abrimos y veréis que hay todos los diferentes archivos WASM, y solo estamos interesados en la versión comprimida porque es la más pequeña. Así que voy a copiar eso, volver a mi entorno de desarrollo y luego pegarlo de nuevo en la carpeta de trabajo, solo para facilitar el uso, para que puedan verlo allí. Ahora que tenemos nuestro archivo localmente, solo queremos validar ese archivo. Entonces, si luego usamos subwasm, como mencioné, usando el subcomando info y pasando el nombre del archivo, veremos que proporciona algunos metadatos y, lo que es más importante, algunos hashes. Lo que podemos hacer ahora es volver a la GitHub Action para el initial runtime y luego ver el resumen. Y esta sería la salida real del archivo real cuando se ejecuta srtool. Lo que vamos a hacer es simplemente tomar algunos de estos hashes y verificar que, de hecho, coinciden. Así que ese es el hash de propuesta. Luego también tenemos el hash de propuesta autorizada, que es en efecto el mismo paso. Y luego, lo más importante, si nos desplazamos hacia abajo dentro de este resultado, veréis que hay diferentes runtimes, por lo que los compactos se relacionan con el WASM compacto, pero estamos interesados en el compressed. Así que el compressed Blake 256, tomamos el hash y luego rápidamente, por último, verificamos que coincida. Así que todo bien para seguir. El siguiente paso es generar el parachain genesis state. Así que un último comando. De nuevo, estamos usando el parachain template node. Esta vez estamos pasando el subcomando de export genesis state, pasando raw chain spec por última vez y dando el nombre del archivo como último parámetro.
Después de ejecutar eso, tendremos un archivo adicional que aparecerá y mirando dentro, ese es el Genesis header del Genesis state. Así que tenemos todos los tipos de componentes más pequeños que necesitamos ahora. Y lo último que podemos hacer es continuar y lanzar nuestro collator node. Este es un comando mucho más largo y solo os guiaré a través de cada uno de los parámetros antes de que lo ejecutemos. De nuevo, usará el mismo binario parachain template node. Estamos especificando a Alice como collator, por lo que lo usará para las claves de desarrollo de Alice. Lo ejecutaremos como collator. La force authoring solo le permite producir bloques si nos desconectamos. Especificamos el raw chain spec que queremos usar. La base path es justo donde vamos a almacenar los datos en esta máquina local. Los ports, obviamente, y el parámetro adicional que nos permite usar SRTools es WASM Runtimes Overrides. Entonces solo estamos especificando una ubicación y lo que va a hacer cuando se inicie será buscar en esa ubicación cualquier archivo WASM Overrides. Y veréis que cuando se ejecute, en realidad encontrará la que descargamos y nos permitirá usarlo todo en su lugar. Luego, los parámetros restantes son los parámetros que se utilizan para el nodo integrado de la relay chain. Como podéis ver allí, la chain spec es un JSON Rococo local raw que tomamos de ZombieNet desde el principio. Y luego hay una pequeña cosa final que de forma manual debo hacer aquí. Solo necesito cambiar el pod del nodo de arranque según el pod que ha asignado el ZombieNet. Entonces, cada vez que se ejecuta ZombieNet, puede asignar un nuevo pod solo para evitar conflictos de pod. Simplemente pegaremos ese allí y luego ejecutaremos el comando. Así que veréis allí, vamos a desplazarnos un poco hacia arriba, tenemos esta parachain found wasm override, y en realidad recogió el initial runtime wasm que cargamos. Entonces, obviamente, se va a validar para asegurarse de que la chain spec codificada y el binario y todo el runtime de wasm y todo lo demás coincida con el archivo wasm resultante para luego aceptarlo antes de que realmente se lance. Una última cosa para verificar es ver la relay chain. Tenemos tres peers, por lo que estamos conectados a la relay chain. Así que ahora podemos ir a la interfaz real de Polkadot.js o la parachain y veréis que efectivamente estamos atrapados allí, esperando que se produzcan los bloques. Entonces, nada va a suceder realmente hasta que registremos esta parachain, utilizando el parachain identifier reservado en la relay chain. Para hacer eso, volveremos a la relay chain y luego iremos a developer, sudo, seleccionaremos para sudo wrapper y luego sudo para initialize. Esto va a necesitar algunos parámetros aquí. Entonces, lo primero es obviamente nuestro para ID reservado. Luego seleccionará algunos de los archivos que generamos. El primero es Genesis Head, que está en este archivo Genesis State que abrí y os mostré. Luego es el archivo wasm real, que se usa para el validation code. Por lo tanto, seleccionaremos el archivo wasm initial runtime. Y luego, lo que es más importante, debemos seleccionar Yes aquí para el parakind. Efectivamente, no se asigna al parathread, sí se asigna a la parachain. Entonces, una vez que hayáis agregado todo eso, podéis enviarlo, firmarlo y enviarlo y solo lo monitorearemos. Y mirando los eventos podéis ver que en el bloque 93 tenemos PBF check started con el hash y el ID de parachain y luego en segundo lugar, después de PBF check accepted, el hash y el ID de parachain. Hemos enviado el registro y ha sido aceptado. Si ahora vamos a la sección parachain, veréis parathreads. Y podéis ver allí que en el tiempo de onboarding falta 1 minuto y medio. Podría haber repasado eso un poco rápido. En ejecuciones anteriores se redujo a unos 30-45 segundos de espera, así que es una buena oportunidad para tomar un sorbo rápido de agua.
Con suerte, en la edición podremos eliminar este espacio muerto. Bien, entonces obviamente desapareció ahora de las parathreads. Si luego cambiamos a la pantalla de Overview, veréis que se trata de una parachain. Comienza en una especie de gris y luego se vuelve blanco a medida que se conecta. Si luego volvemos a la parachain, deberíamos ver que ahora estamos produciendo bloques. Entonces, en esencia, ahora tenemos una parachain activa y las personas obviamente pueden comenzar a enviar transacciones. La última parte de la demostración será seguir adelante y actualizar el runtime. Si volvemos a nuestra aplicación, nuestra ejecución de GitHub, volvemos al summary y luego vamos al final para actualizar el runtime, descargamos, abrimos y luego esta vez queremos la upgrade compressed como antes. Y de nuevo solo vamos a pegarlo en nuestra carpeta de trabajo solo por conveniencia. Después deberíamos poder ver que tenemos nuestros dos runtimes diferentes, el initial que ya está activo y el upgrade que es el que usaremos a continuación. Así que hemos hecho toda nuestra preparación para esto. Una última cosa que queremos verificar es el hash real. Esta vez solo voy a mirar el Blake2 hash del archivo compressed. ¿Qué está allí? Simplemente copiaremos eso. Y luego volveremos a nuestra parachain. Entonces, para actualizarlo, solo iremos a Developer, sudo y luego a Parachain System. Y esto es como un proceso de dos fases. La primera es un Authorize Upgrade, así que podríamos simplemente pegar el hash que acabamos de generar, 823 B4F, o podemos elegir hash o archivo y seleccionar ese Upgrade Runtime. Y luego, si lo verificamos, podéis ver que obviamente eso coincide. Así que seleccionamos eso. Vamos al explorador y veréis que la actualización ha sido autorizada en el bloque 6 con el mismo hash. Y luego la siguiente fase será ir a sudo, parachain system, y esta vez queremos enact authorized upgrade. Entonces, si luego elegimos el archivo, esta vez obviamente queremos actualizar el archivo wasm compressed. Abrimos eso, lo enviamos, firmamos y enviamos. Y luego solo esperamos a que aparezcan los eventos. Entonces vemos que tenemos almacenada la función de validación para Chain System. Y luego, si cambiamos a la Relay Chain, deberíamos ver aparecer dos eventos, que es este paras.pfvCheckStarted con el mismo hash. Permitidme aclarar eso, el mismo hash. Y luego, en segundo lugar, el paras.pfvCheckAccepted, el mismo para-id y el mismo hash. Parece ser aceptado. Si ahora vamos a la sección de parachain, veréis que el estado ahora ha cambiado a upgrading. Y tenemos que esperar 12 segundos, más uno adicional en el otro lado, y se hará en el bloque 145. Mientras se ejecuta, veréis aquí que la parachain identifica template parachain 1, y eso obviamente debería cambiar a 2, que ya lo ha hecho. Y si retrocedemos allí, podéis ver que la actualización se completó. Nada más en términos de eventos. Pero lo que es más importante, si nos alejamos un poco aquí, veréis ahora si vamos a la sección Developer, sudo, no funciona, porque sudo en realidad se está eliminando. Y si luego hacemos clic en Extrinsics, veréis que no hay sudo palette, porque el runtime predeterminado para la plantilla de parachain no tiene sudo, pero lo más importante ha aparecido template palette. Y después, solo para concluir, podemos enviar rápidamente una transacción rápida utilizando nuestro runtime actualizado y luego esperar el evento.
Y ya lo tenemos. Esto concluye nuestra demostración y la primera parte de la serie Parachains, así que aseguraros de uniros a nosotros la próxima semana para continuar el viaje de las Parachain y concluiremos en la última diapositiva para agradeceros vuestro tiempo.